Dios les bendiga, muy buenas tardes. Para la gloria del Señor nos encontramos reunidos una vez más con el propósito de adorar, de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, mis amados, como siempre nosotros lo hacemos trayendo lo mejor de nuestros corazones para Él. A pesar de que este es un mensaje de video, yo espero en mi corazón, mi amado, que siempre que usted reciba la palabra del Señor, prepare su mente y su corazón espiritual para recibir lo que el Señor habrá de traer para tu vida. Espero que sea de mucha edificación, mis amados. Las 2 semanas o predicaciones anteriores, entonces para mi congregación, el Señor nos estuvo hablando acerca de 2 temas bastante importantes para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Uno fue el anterior, el antesemana, el temor de Jehová y el temor al nombre del Señor. Lo importante que esto es y lo mucho que significan para el Señor. La semana anterior hablamos también del valor de la palabra para Dios. Cómo Dios ve su palabra, cuánto vale y significa para Él y qué significado entonces debe traer esta para nosotros. Y todo esto, mi amado, porque tenemos que entender que cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él tenía un propósito en mente. Él venía a traer un mensaje de parte del reino celestial. Tenía una grande tarea por realizar en la tierra y para eso Él entonces se dirigiría a nosotros. Pero miremos un poco entonces de qué se trata esta tarea. Está en Génesis capítulo 3, verso 15. Dice la escritura: y pondré enemistad, perdón, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tal vez muchos de nosotros estemos más familiarizados con un término que con esta escritura, y el término es el talón de Aquiles, lo que nosotros conocemos como el talón de Aquiles. Este talón de Aquiles este dicho proviene de una historia, de un poema que nunca se terminó de escribir. Fue escrito acerca del primer siglo de la historia, en otras palabras, más o menos para la época de nuestro Señor Jesucristo. Y esta historia, o cuento, o poema, trae una enseñanza con ella, una moraleja. Porque esto del talón de Aquiles no es nada más ni nada menos que una expresión que nosotros utilizamos para expresar o para referirnos a la parte débil, sea de una persona o de una cosa. En otras palabras, cuando hablamos del talón de Aquiles, estamos hablando de una debilidad, un punto débil para nosotros. Disculpen. No quisiera entrar en detalle acerca de esa historia de Aquiles. Podría decirles que el significado es exactamente ese, hablar de la parte débil de la persona. Pero nosotros tenemos que entender de qué se trata este Génesis capítulo 3, verso 15. Primero que todo, mi amado, quiero que sepa que esto es una promesa de parte de Dios. Y pondré, está hablando de un tiempo futuro, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta es la maldición que Dios le dio a la serpiente. Esta no es la maldición para la mujer, es para la serpiente. Y a la serpiente le decía que la simiente de la mujer iba a herirlo a la serpiente en la cabeza. Pero que esta serpiente, la simiente suya, esta serpiente, lo iba a herir a él en el calcañar. En otras palabras, si nosotros entendemos esto y lo relacionamos como con el dicho, lo que está diciendo la escritura es que aparentemente Jesús tenía un calcañar, una parte débil, un talón, una debilidad, donde el diablo podía herirlo. Y ciertamente nosotros que conocemos un poquito la escritura, que conocemos la historia también, sabemos que ciertamente nuestro Señor Jesucristo fue herido
literalmente en su parte mortal, a ver si yo me hago entender. A él lograron crucificarlo, lograron quitarle la vida, lograron matarlo. O sea que él, Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, tenía una parte débil, pero no es una parte débil como nosotros, aunque es exactamente la misma, lo cual era la carne. Mire esto, para él lograron hacerlo morir, quitándole la vida a su carne. Para nosotros la debilidad de la carne es a través del pecado. Esa es la diferencia con nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que Él tenía carne, Él nunca pecó, dice la Escritura. Ahora, lo que les voy a decir a continuación, yo quiero que ustedes presten toda la atención, por favor, porque es sumamente importante. Esto de que Jesús iba a herir a Satanás en la cabeza y de que él iba a ser herido en el calcañar, es algo de lo cual Satanás no sabía cómo exactamente iba a pasar. Él sabía que venía por una simiente, o sea, por una descendencia, por un niño. Y de ahí nosotros conocemos toda la historia de los patriarcas. Cómo el diablo siempre cerró el vientre de las mujeres que fueron las esposas de los patriarcas. Sara era estéril, Rebeca, todos eran estériles. Aun cuando mandó a matar a los niños, él quería eliminar esa simiente porque no sabía exactamente por dónde era que iba a venir, ni exactamente qué era lo que iba a hacer. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Escritura lo dice. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. En otras palabras, si Satanás hubiera estado absolutamente seguro que la muerte de Jesucristo, el quitarle la vida a su carne, iba a repercutir en una victoria para él, él nunca hubiera crucificado al Mesías. Él no sabía cómo era que esto iba a suceder. No tenía ninguna idea. Él sabía simplemente por la Escritura que venía por una simiente. Pero esa simiente, ese niño creció, se hizo hombre, se presentó delante de los hombres, se manifestó a través de todo su ministerio, hizo milagros, maravillas y señales. Y, mi amado, mire esto. Satanás siempre lo tentó. ¿Por qué? Porque en él había un lugar a duda. Él tenía un espaciecito que él decía, ¿será este el Mesías? Y nos damos cuenta todo el tiempo cómo esa fue la pregunta constante de Satanás. Mire esto, Marcos 15, 15, del 29 al 32. Mira lo que dice la Escritura. Y los que pasaban, ya estando Jesús en la cruz, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo. Esto era lo que Satanás se imaginaba. Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Mire, mi amado, nosotros sabemos quién es el que opera detrás de las personas, tras bambalinas, detrás de las almas. El cuestionamiento literalmente ahí no provenía de la mente de los escribas ni los soldados romanos, de los que estaban allí, de los otros 2 ladrones, sino que nosotros sabemos quién es el que opera en las almas de ellos, y es el diablo. Y el que tenía la dura literalmente era el diablo. El diablo era el que quería saber y asegurarse, porque este no va a ser el Mesías.
Si tú eres el Cristo, levántate. Cuando lo mandó a crucificar, Satanás dijo, oh, ya lo vencí, ya lo derroté. Este no va a levantarse, muerto se va a quedar para siempre. Porque él literalmente no sabía cómo Dios iba a operar ese plan. Satanás constantemente se lo preguntaba a sí mismo, ¿quién será esta simiente? ¿Qué será lo que va a hacer? ¿Cómo me va a atacar? Si Satanás hubiera estado seguro de cómo Dios ejecutaría su plan, que Dios haría, dice la escritura, lo vimos en el versículo anterior, dice, si lo hubiera conocido, no lo hubiera crucificado. Si él hubiera conocido ese plan de verdad, Satanás no lo hubiera crucificado. Por eso cuando lo crucificó, cuando lo mandó a matar, logró su objetivo de herirlo en el calcañar, quitarle su vida carnal. Él dijo, oh, lo vencí. Pero Jesús, mis amados, es esa simiente de la mujer, ese Cristo que ahora por una promesa de parte de Dios heriría a esa descendiente, a ese simiente de Satanás en la cabeza. En otras palabras, le quitaría la autoridad. Satanás logró quitarle la autoridad a Adán con respecto a la vida eterna. Ahora, con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús entonces recupera para atrás lo que Adán había perdido. Logra rescatarlo. Entonces ahí es cuando dice la escritura, le va a herir en la cabeza porque le va a dar un golpe fuerte. Oiga esto, no lo mató, él está herido, pero le dio un golpe muy fuerte porque recuperó esa vida eterna. Le quitó el poder entonces ahora y toda autoridad sobre la muerte espiritual. Y entienda esto, mi amado, que en realidad lo que Jesucristo hizo fue algo maravilloso, muy maravilloso. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mi amado, es por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, por lo que aprendió obediencia, como dice la Escritura, que Él entonces logró quitarle toda potestad sobre la muerte espiritual. Ahí es donde dice la escritura, lo heriría en la cabeza. Y mire qué interesante. Ahora Jesús es el que le pone un talón de Aquiles a Satanás. En otras palabras, le va a dejar un punto débil por donde Satanás puede perder su batalla, puede perder su vida. Mira esto, Jesús no lo mató, lo hirió. Como pasó con la historia de Aquiles, si algún día quieren mirar esa historia. Él quedó herido en la batalla. Así mismito le pasó a Satanás. Ahora él está herido en la batalla. Y si nosotros, óigame lo que le voy a decir, entramos en esta misma obediencia que Cristo entró, entonces nosotros vamos a vencerlo como Cristo lo venció. Mira esto. Jesús, por su obediencia, le dejó entonces un talón de Aquiles a Satanás. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte. Mira esto. Porque a diferencia de Satanás, Jesús sí estaba seguro de quién era y de lo que había hecho. Satanás no sabía cómo Dios iba a operar en el milagro, en lo que iba a hacer a través de la muerte, pero
Jesús sí sabía, él sí estaba seguro. Y no perdió tiempo, no escatimó ningún esfuerzo y dijo, aunque me quiten la vida, ahora yo sé que voy a obtener la victoria. Él sabía, mis amados, que la muerte no lo iba a separar de su propósito eterno. Mira esto. Mientras Satanás pensaba que matando al Mesías iba a obtener la victoria, lo que le hizo fue un favor. En su ignorancia, lo que le hizo fue un favor. Y digo yo ignorancia porque ya lo vimos, él no lo sabía, no lo hubiera crucificado. ¿Por qué yo digo que le hizo un favor? Porque Jesús aprovechó que iban a quitar su vida física para descender a las partes más profundas de la tierra y allí dejar todos nuestros pecados. Mire esto, los pecados de las generaciones pasadas, los pasados de las generaciones presentes y los pecados de las generaciones futuras. Y él sabía que una vez que fuera allí y se deshiciera de ese pecado que nos asedia, por el derramamiento de su sangre preciosa, el Padre lo levantaría, dice la Escritura, lo resucitaría de entre los muertos. Y esto lo que hizo fue humillar a Satanás, lo hirió. Por eso Jesús nunca dudó en humillarse a sí mismo, él también, hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora mira esto, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Mira lo que dice, por la obediencia. Esto es lo que afecta la obra de Satanás, mi amado, ninguna otra cosa. No fueron los milagros que hizo Jesús los que le dejaron un talón de Aquiles a Satanás. No fue que se presentó a la tierra. Él pudo haber venido de una mujer virgen, como lo decía la Escritura, como le decía Isaías. Pero si él murió y no resucitaba, nada iba a pasar. Íbamos a tener que seguir esperando otro Mesías. Pero hoy él hizo algo maravilloso, que fue estar en absoluta obediencia. Por esa obediencia, mamado, al Padre Celestial como siervo, él sabía que su Padre Celestial era su Señor. Entonces él nunca hizo nada por cuenta propia, por su propia cuenta. Nunca tuvo su propia agenda, siempre estuvo con la agenda de su Padre. Él estuvo en una obediencia perfecta a su Padre. Y por esta obediencia, ahora todos nosotros, mira lo que dice la Escritura, somos constituidos justos. Pero aquí tengo un pero. Nótelo, mi amado. Por la obediencia de Cristo, nosotros somos constituidos justos. Pero esto es para los que aprendemos obediencia también. Nadie va a ser justificado solamente porque Jesús murió en la cruz. Si eso fuera así, mi amado, ¿para qué nosotros venimos a la iglesia? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué tenemos una Biblia? Simplemente Jesús hubiera venido, hubiera muerto, hubiera resucitado y todo el mundo entero se hubiera salvado. ¿Para qué nosotros perfeccionarnos? ¿Para qué nosotros buscar la santidad, la separación del mundo, ser más como Jesucristo? ¿Para qué? Pero mira, mi amado, entiéndalo, la clave, el secreto de todo es la obediencia. Nosotros estamos llamados a ser obedientes también como Él. Y esto lo declara un poco mejor el libro de Corintios. Mira esto, la carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54. Mira esto. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Mira esto. Cuando nosotros nos vistamos de incorrupción, mi amado, esto no es para cuando nosotros nos moramos. Esto comienza aquí y hoy. Esto comienza en el momento que tú tomes la decisión de entrar en obediencia
al Señor. Mira esto. La desobediencia produce corrupción. Ahora, la obediencia lleva a la incorrupción. Entonces, cuando tú te vistas de incorrupción por medio de la obediencia, entonces esto mortal, que es la carne, será vestido de inmortalidad. Mire, mi amado, a ver si yo me hago entender. Esto no es para cuando nos muramos. Esto comienza hoy, ahora mismo. Tú sabes, mi amado, que si tú hoy amas a Dios con todas las fuerzas de tu corazón, tú le sirves, tú estás caminando en obediencia, en santidad para el Señor. Ahora tú estás vestido de incorrupción y aún esto que es mortal ya está vestido de inmortalidad. ¿Sabe por qué yo se lo digo? Porque cuando venga el rapto, el Señor nos va a levantar y simplemente nos va a transformar este cuerpo. Eso es todo lo que Él va a tener que hacer. Si viéramos la muerte, con todo eso Él va a levantar esta carne de entre los muertos en la resurrección. Y también va a ser transformada junto con los que levanten. Y vamos a ir al cielo. O sea, aún esta carne, mi amado, va a entrar en la incorrupción. Por eso dice la Escritura, entonces se cumplirá lo que está escrito. Sorbida en la muerte en victoria. Jesucristo la absorbió, por eso le dice sorbida, como un sorbeto. Le quitó ese poder a Satanás de quitarnos la vida espiritual. Mira esto, a ver si me hago entender. Para yo tener vida eterna, yo no tengo que morirme e ir para el cielo, mi amado. Para yo tener vida eterna, yo lo único que tengo que hacer es aceptar a Jesús como mi Señor, creer en mi corazón que Él murió, que el tercer día resucitó entre los muertos, confesarlo con mi boca, dice la Escritura, y seré salvo. Ya tendré vida eterna. En ese momento de esa confesión, mi amado, que tú lo haces, tú estás entrando en la obediencia en Cristo Jesús. Mira esto, tú estás entrando en Cristo. Y al hacerlo, mi amado, entonces, por cuanto Cristo vive y reina para siempre, tú vivirás en Él y reinarás para siempre con Él. Ahora, cuando Cristo vino, Él no fue ciego. Él supo cuál era la intención de Satanás. Él lo veía a través de los ojos de los hombres. Lo tentaban cada rato, lo provocaban para que dijera una palabra mala, para que hiciera algo malo. Él no fue ciego. Literalmente se dio cuenta de todo lo que sucedía alrededor. Pero sabe una cosa, Satanás tampoco lo fue. Y Satanás vio a este hombre que caminaba en medio de los hombres, pero era diferente. Entonces siempre lo provocó. Utilizaba al que se dejara utilizar, oiga esto, para tentar a Jesús, para hacer fallar a Jesús, para que Jesús pecara, para que Jesús fallara. En otras palabras, todo el tiempo lo atacó hasta que le quitó su cuerpo, su vida. Mi amado, por eso es que nosotros también estamos en una batalla constante. Por exactamente la misma razón. Contra el mismo enemigo, Satanás. Satanás se dio cuenta después de que era demasiado tarde todo lo que Jesucristo alcanzó con su muerte y su resurrección. Pero él todavía quedó enojado con ese cuerpo de él que no pecó. Ahora él sabe, Satanás, que nosotros somos parte del cuerpo de Jesucristo y va a tratar de hacer lo mismo todo el tiempo. Va a tratar de hacer que nosotros nos vistamos de corrupción, cuando la Escritura dice que nos vistamos de incorrupción. Que cuando nos vistamos de incorrupción, entonces este cuerpo tendrá inmortalidad. Y él dice, oh no, está hablando de Satanás, dice, oh no, yo ya maté a uno, yo también puedo matarlos a ustedes. Y él, Satanás, profundamente enojado, sigue luchando contra el cuerpo de Jesucristo. Palabras más, palabras menos, el propósito de Satanás es siempre luchar contra nosotros, el cuerpo de Jesús, para convertirnos en unos desobedientes, así como Él es desobediente. Y no nos equivoquemos, por favor, preste atención a lo que yo le voy a decir, porque
Cristo no mató a Satanás, simplemente lo dejó herido. Y mire esto, 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira esto. Mucha gente piensa que porque es cristiano o discípulo, que para mí es el término más propicio, si queremos ser verdaderamente hijos de Dios, discípulos, piensan que porque son discípulos de Jesucristo, entonces el diablo no los puede tocar y no les puede hacer nada. Equivocado. Primero que todo, él está herido. Y Pedro nos advierte y nos dice, mira, no se duerman en los laureles, sean sobrios, velen. O sea, cuiden su casa, cuiden sus vidas, cuiden su carne, porque el diablo está herido y no hay nada más peligroso que un león herido, mi amado. Él anda buscando a quien devorar. Ahora, mira esto, mira esta escritura y mira lo que viene. Jesús, él vino aquí en la tierra y fue sobrio. Él también veló. Él oró, ayunó y fue obediente. Óigame esto. Todas estas cosas las hizo el Señor Jesucristo. La pregunta que yo les tengo entonces es, si Jesús hizo todo esto, lo cual Él hizo, ¿cómo entonces Satanás logró herirlo a Él? ¿Cómo? Y estamos hablando de Jesús. O sea, y nosotros a veces pensamos que porque vinimos al Evangelio, oh, Satanás ya no me puede tocar a mí. Mira, estamos hablando de la persona de Jesús. Todo esto, Él lo hizo. Nosotros de aquí yo creo que no cumplimos ni una. Oramos de vez en cuando, de ser sobrio y velar, olvídate de eso. Ayunar, la pelea más grande la tenemos casada con la carne. Y de obediencia, yo creo que ni hablemos. ¿Cómo nosotros entonces pretendemos vencer al enemigo? Mira esto. ¿Cómo entonces Satanás lo hirió? La respuesta nos la dejó el Señor por medio de su palabra. Para entenderla vamos a ir a esta escritura. Salmo 41, verso 9. Y esta es una profecía que está literalmente ligada a Génesis 3:15. Salmo 41, 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y nosotros sabemos de quién está hablando esta escritura. Literalmente es del apóstol Judas, quien lo entregó. Pero mira, yo siempre les he dicho en todas las predicaciones, una cosa es como los hombres vemos la salvación, otra cosa es como Dios ve la salvación. La salvación Dios la ve desde arriba hacia los hombres. Él se mantiene firme en su palabra, Él es fiel, Él no cambia, Él no muda. El corazón de Él es que todos los hombres se arrepientan, que nadie se pierda. Pero nosotros los seres humanos vemos la salvación como algo difícil de alcanzar, algo muy lejano quizá. Siempre estamos poniendo disculpas para no llegar a la salvación. En otras palabras, si nos perdemos es de aquí para el Señor, de nosotros hacia el Señor. Él no muda, Él ya selló esa salvación. Mira cómo Él veía a Judas. Le llamó el hombre de mi paz. Pudo mirar en el corazón de este hombre y se dio cuenta que era un hombre bueno. No fue el hombre de mi inquietud. Jesús no dijo, este es el que me inquieta, este es el diablo de todos los 12 que yo tengo. Este es el que me va a dar problema. No, mira cómo lo llamó, el hombre de mi paz. En quien yo confiaba. Mire, mi amado, si algo hacía nuestro Señor Jesucristo era que Él miraba lo profundo de los corazones de los hombres. Él sabía lo que había ahí. Y cuando a alguien no le gustaba, mi amado, mire, a Él no le gustaba. Muchas veces le dijo a los fariseos, a los seduceos, ustedes son sepulcros blanqueados, serpientes. Pero mira cómo se refiere a Judas, un hombre en el cual Él confiaba. Más todavía, el que de mi pan comía. Pero alzó contra mí el calcañar. Hirió a Jesucristo por la parte más débil de su cuerpo.
Eso lo hizo Satanás. Satanás se metió por uno de los 12, Judas. Lo engañó, no todo el ministerio. Al final de su ministerio logró engañarlo. Algo no estaba haciendo este hombre correcto, o se descuidó en alguna parte de tal manera que Satanás logró entrar en él, entre el más débil de los 12, a ese cogió, a ese engañó y por ahí entró para destruir a Jesucristo mismo. Mira esta historia. Marcos 14, verso 18 al 20. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo, el que come de mi pan, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Mi amado, uno muy cercano a Jesucristo, lograba mojar con él como tradición judía. En otras palabras, servían el pan y como el pan era viejo, lo que sea, se endurecía, no tenía levadura, no se vuelve así esponjoso, fluffy. Entonces lo mojaban en el vino para poderlo ablandar un poco. O sea que estaba cercano a Jesús, mi amado. Y Jesús dice: uno de ustedes me lo va a entregar, el que moja conmigo en el plato. Mi amado, esto nos deja una enseñanza. Si Satanás logró destruir la parte mortal de Jesús, que era su cuerpo, destruir el cuerpo de Cristo por el más débil de su cuerpo, en otras palabras, de los 12 discípulos, quiero que sepa que la iglesia, nosotros, que también somos el cuerpo de Jesucristo, vamos a ser tan fuertes como el más débil que haya entre nosotros. No sé si yo me hago entender. Vamos a ser tan fuertes como el más pequeñito de todos nosotros sea fuerte. Porque a ese es el que Satanás va a tratar de llegar para destruir, para lastimar y para acabar de destruir el cuerpo de Jesucristo, como lo hizo con los discípulos en la época en que él vivió. ¿Por qué creen, mis amados, que Jesucristo constantemente nos está exhortando todo el tiempo a través de su palabra, a decirnos: crezcamos a la estatura de Jesucristo? Miren, no dijo: crezcan a la estatura de mis discípulos, crezcan a la estatura de Pedro, a la de Juan. No, él dijo: crezcan a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Tengan conocimiento de la palabra, llénense de la palabra de Dios. Mi amado, de verdad se ha percibido del lugar que tú ocupas dentro del cuerpo de Jesucristo. Y que Dios nos ayude, porque usted no va a querer ser ese hermano débil de la iglesia por medio del cual Satanás entre a la congregación y le haga daño al cuerpo de Cristo. Usted no va a querer ser ese hermanito, mi amado. Y no lo va a querer ser porque mira lo que Dios dice, lo que Jesús dijo acerca de este hermano débil por el cual Satanás entró. Mateo 26, 24 al 25. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por el quien el Hijo del Hombre es entregado. Déjeme, yo hago una aclaración. Cuando él dijo el Hijo del Hombre va, quiere decir: yo sé que yo me voy a morir. Esa es la intención de Satanás, pero también es la intención mía. No hay otra forma en que yo pueda traer redención al mundo si yo no voy y llevo mi sangre allá al tercer cielo. Y yo tengo que derramar mi sangre. Eso está escrito, profetizado. Ya eso se sabía. Pero hay de aquel hermano débil o eslabón débil por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Él le dijo: tú lo has dicho.
como parte del cuerpo de Jesucristo, mi amado, tú no vas a querer ser ese talón, esa parte débil, ese Judas, ese débil por el cual Satanás entre y haga lo mismo que hizo con Jesucristo, que mate a su cuerpo. Por desobediente. Tú no vas a querer ser ese hermanito por el cual el resto del cuerpo está sufriendo, porque, mi amado, quiero que entienda de una buena vez, cuando una parte del cuerpo se hiere, todo el cuerpo se afecta, todo. Mi amado, córtese una mano, para que usted vea cómo el resto del cuerpo se afecta. Yo siempre pongo este ejemplo, usted se corta y esta mano se desespera a taparla. La mente se pone a pensar, los ojos, las pupilas se dilatan. La boca empieza a gritar, ¡ay, me corté! O sí, pone todo el cuerpo en alerta. Las piernas salen corriendo, moviéndose, no saben para dónde ir, voy para el hospital, voy a buscar una cura, voy a buscar un trapo. No saben qué hacer. Todo el cuerpo se afecta. Usted no va a querer ser ese hermanito, mi amado, que esté afectando al cuerpo de Cristo. Por el contrario, mi súplica en esta tarde, mi amado, es que tú hagas todo lo que puedas y más al respecto de esto, para que no seas tú, mi amado, el causante de que el resto del cuerpo de Cristo esté sufriendo. Si se supone que somos fuertes en la fe, hombres espirituales, discípulos de Jesucristo, mi amado, esté apercibido de todos los rincones por los cuales Satanás puede entrar. Una vez más, que no seamos nosotros los causantes de que el resto del cuerpo de Cristo se vea afectado. Porque quiero que sepa también que Satanás lleva aproximadamente 6,000 años peleando con esta creación, con nosotros, contigo y conmigo, hijos de Dios. Y él lleva 6,000 años buscando todos estos calcañares, todos estos hermanos débiles dentro de las congregaciones, estos hermanos que son vulnerables o débiles, de tal manera que él pueda entonces no solamente hacerle daño a esa persona, sino que afecte a todo el cuerpo de Jesucristo. Y el enemigo que nosotros tenemos, yo se lo digo, mi amado, esto no lo digo para atemorizarlo ni aterrorizarlo. Quiero que usted conozca a su enemigo, eso es lo que yo quiero, que literalmente conozca a su enemigo. Él es un enemigo aterrador, literalmente aterrador. Tiene una organización impresionante. Mi amado, él tiene un training de 6,000 años, él no tiene horas de dormir como nosotros. 24/7, 365 días al año. Él está fuera del tiempo, mi amado. Y quiero descubrir un poco para que usted conozca ante quién usted se está enfrentando. Mira esto. Esta es la estrategia de Satanás. Quiero que sepa que Satanás tiene una imitación de todas las cosas celestiales. Así como Dios es una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, él también tiene su propia Trinidad. Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, ¿cuál es Satanás? Y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y de la boca del falso profeta. El falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. La falsa Trinidad. Satanás, el anticristo y el falso profeta. También tiene, mira esto, un falso trono. Apocalipsis 2:13. Y yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Y dónde está el trono de Satanás? Mire, si Dios tiene un trono, él también tiene un trono. Pero retiene mi nombre y no me ha negado mi fe, y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Tiene una morada. Dios tiene una morada al cielo, él tiene una morada y tiene un trono dentro de esa morada. Tiene falsos apóstoles, 2 Corintios 11:13-15. Mira lo que dice. Porque estos son falsos apóstoles, obreros falsos también, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, ¿de quién son apóstoles? Pues del diablo.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, wow, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una falsa trinidad, un falso trono, un falso cielo, falsos apóstoles, falsos obreros, falsos ministros. Mira, todavía más, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También tiene su propia doctrina, una falsa doctrina. Mira esto, Apocalipsis 2:9. Y yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren, él también tiene sinagoga. Mira esto. Sinagoga era ese templo donde los israelitas se reunían a escudriñar la palabra del Señor, a recibir la palabra del Señor. En otras palabras, era el templo. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, Él también tiene un templo. Satanás también tiene un templo. O sea, Él mora en aquellas personas que realmente dicen ser de Dios, pero no lo son. Mira esto. Primera de Juan 3:10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que el diablo también tiene hijos. Y le voy a mostrar aquí completica toda la historia de Satanás. ¿Quién es tu enemigo y mi enemigo? Tiene una falsa trinidad, tiene un falso trono, falsos apóstoles, falsos ministros, falsos obreros, falsos maestros, falsos pastores, falsa doctrina, falsa sinagoga y falsos hijos. Una imitación del reino de Jesucristo. Y toda esta estrategia Él la tomó de nuestro Padre Celestial para engañarnos a nosotros. Si yo, como cristiano, como discípulo, no estoy apercibido, no busco de Dios, no oro, no mantengo una comunión, perdóneme, no va a caer yo preso del enemigo. Logró engañar a Judas. Judas, que delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Jesús, fue un hombre bueno. Realmente Cristo llegó a amarlo por lo que él era. Pero fue aquel eslabón débil donde él con toda su artimaña logró entrar y hacer lo que tenía que hacer. Afectar a todo el cuerpo. Con todo esto, les digo yo, no es para que se asusten, pero con todo esto, mi amado, quiero que sepa que Satanás tiene un talón de Aquiles, tiene un calcañar, tiene ese sitio débil donde si tú le pegas ahí, mi amado, tú vas a poder vencer toda esta estrategia satánica, este plan satánico para destruir a nosotros el cuerpo de Jesucristo. Lo único que nosotros tenemos que hacer para pegarle en ese talón de Aquiles es estar en obediencia a Cristo. Y esa obediencia nosotros la recibimos, como dice 1 Juan 5, 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo logramos cuando nacemos a Jesucristo. Nacer significa estar en Él. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, entramos en su obediencia, entramos en Él. Si Cristo lo venció, entonces yo lo voy a vencer. Pero mi amado, si tú no tienes a Cristo, mira a lo que tú te estás enfrentando. Míralo. Y no le he mostrado todavía más cosas que Él tiene. Esto era algo rápido. Falsos ángeles, etcétera, etcétera. Mira esto. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es nuestra fe. Que Jesús es el Hijo de Dios. Vino a esta tierra, cumplió su propósito, venció al enemigo. Por su sangre preciosa fuimos nosotros limpiados. Llevó nuestros pecados, los dejó en el infierno. Resucitó de entre los muertos, ahora está sentado a la diestra del Padre. Y allí estamos nosotros con Él. Él como la cabeza, nosotros como su cuerpo. Y todo esto Él lo hizo a través de una sola cosa. La obediencia.
La obediencia. Por medio de la obediencia a Jesucristo, Él logró derribar toda esa artimaña del enemigo. Ahora, si nosotros no aprendemos obediencia, mira lo que nos va a suceder. Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Voy a hacer una aclaración aquí. Porque yo esto lo escuché una vez a alguien diciendo que Dios tiene hijos obedientes e hijos desobedientes. Falso. Dios no tiene hijos desobedientes. Dios solamente tiene hijos obedientes. Ahora, la desobediencia en sí misma, ella tiene hijos. Y nosotros sabemos literalmente quién es la desobediencia. Es Satanás. Y ya vimos que Satanás tiene hijos. Aquí no dice, por los cuales vendrá la ira de Dios sobre los hijos, sobre sus hijos desobedientes. Ahí no dice sus hijos. No, ahí dice, los hijos de desobediencia. ¿De quién son los hijos? De la desobediencia. Ahí no dice los hijos de Dios. Ahí no dice, sus hijos los desobedientes. Nada por el estilo. Hay que leer, mi amado, claramente y entender claramente lo que dice la Escritura. Y mi amado, una vez más, tú no vas a querer ser ese hijo de desobediencia por el cual venga la ira de Dios sobre ti. Ahora, voy a moverme al tiempo futuro. Bien adelante en la historia. Probablemente no tan lejos como nosotros pensamos. Para que nosotros entendamos, entonces, ¿dónde está la ira de Dios? Porque eso es lo que dice la Escritura. Vendrá la ira de Dios, por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esa ira de Dios, entonces, ¿cómo vendrá? ¿Dónde está la ira de Dios? Mira esto. Nosotros estamos viviendo desde acá para atrás, en algo que se llama la plenitud de los gentiles. Esto ya nosotros lo hemos estudiado cuando hablamos acerca de los misterios. Romanos 11, 25 y 26, la plenitud de los gentiles. Pero esta plenitud de los gentiles, mi amado, va a terminar cuando seamos levantados, nosotros la iglesia. ¿Quiénes van a ser levantados? ¿Los desobedientes? No. ¿Los hijos de desobediencia? No. Una iglesia pura, santa, sin mancha y obediente. Porque Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los obedientes, mi amado. Sin obediencia, mi amado, no hay forma de nosotros entrar al cielo. Una vez que nosotros entonces seamos levantados al cielo, ya no hay más cuerpo de Cristo aquí. No hay más cuerpo de Cristo. Va a entrar un periodo que se conoce como la tribulación, que consta de 7 años, divididos en 2 partes. La primera parte, los primeros 3 años y medio, se le conoce como la tribulación. Mira, es apenas la ira de Satanás. Y a pesar de que sea la ira de Satanás, con todo y eso, van a haber algunas personas que van a lograr salvar su pellejo, aunque la iglesia ya se fue. Los que nos vamos aquí, mi amado, no vamos a tener sufrimiento alguno. Cristo no va a permitir que su cuerpo sea golpeado por segunda vez. No, mi amado. Cristo no puede ser crucificado, ni golpeado, ni ultrajado por segunda vez. Ya lo hizo una sola vez y para siempre. Por eso nosotros nos va a levantar intactos, puros y sin mancha. Mira esto. Una vez que se levante la iglesia, los que se queden religiosos, los tibios, como dice la Escritura, o los que estaban fríos, que lleguen a conocer del Evangelio de Jesucristo, van a tener un chance de salvar sus almas, pero les va a tocar pagar un precio muy alto, que es tener que entregar su cabeza. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4, la parte A, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. ¿Cuáles decapitados? Los que lograron alcanzar salvación por medio de entregar su cabeza en los primeros 3 años y medio. Después de que pasen estos 3 años y medio, mire, mi amado, por favor, dice que los hijos de desobediencia van a ver la ira de Dios. Entonces viene la gran tribulación, que es otro periodo de 3 años y medio. Aquí, mi amado, es donde va a venir la ira de Dios. Usted no va a querer estar aquí. Mira esto. Colosenses 3:6 dice: por lo cual la ira de Dios
viene sobre los desobedientes. La ira de Dios. Todos los que están aquí, mi amado, todos estos son los desobedientes. Los hijos de desobediencia, los hijos del diablo. Aquí no hay salvación de almas. La salvación de las almas, si hay algunas, van a ser en este periodo, no en la ira de Dios. Aquí lo que viene es juicio de parte de Dios. Juicio, juicio y juicio de parte de Dios. Y nosotros sabemos entonces, por la escritura, quiénes son esos hijos de la ira. Mira esto. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, muy bien. El espíritu que ahora opera en los hijos de... Mire que no está hablando de los hijos de Dios como hijos desobedientes. Son hijos de Satanás. Él es el que opera en estos hijos de desobediencia. Por eso, esos que operan en desobediencia van a ver la ira de Dios. Y la ira de Dios viene en los segundos 3 años y medio después de la tribulación. Mi amado, van a tener que padecer grandes catástrofes, muertes, cosas terribles. Mi amado, tú no vas a querer estar ahí. Por el contrario, mira lo que la escritura nos dice. Hebreos 12, la parte A del verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi amado, ponga los ojos en el Señor para que tú no tengas que ser ese eslabón débil por el cual el Satanás le haga daño al cuerpo. Perdóneme. Mira esto. Puede que Satanás logre hacerle daño al cuerpo por el hermano débil. Pero en realidad el que es débil en la fe se está haciendo daños a sí mismo. Porque va a haber un momento donde ese cuerpo de Cristo va a ser levantado en el rapto. Pero ese hermano débil por el cual el cuerpo sufrió golpes y maltratos, mi amado, ese es el que va a ver la ira de Dios. Ese es el que se va a quedar. Tú no vas a querer ser uno de ellos. Por favor, ponga los ojos en Cristo Jesús. Él es el autor perfecto de la obediencia, el ejemplo perfecto de la obediencia. Y por eso Israel va a tener que pasar por el periodo de la tribulación, tanto de la primera parte como de la ira de Dios también. ¿Saben por qué? Porque ellos fueron duros de corazón con Dios, con Jesús. No entraron en Él. Mira, ¿por qué razón no entraron en Él? Hebreos 4:6 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él. Entren en Él significa estar en Cristo, dentro de Él. Mire, entrar en Él. Esa es la clave, mi amado, para la salvación de nuestras almas. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, ¿a quienes fueron? Al pueblo de Israel. No entraron. ¿A dónde? Al cielo. No. En Cristo. Por causa de la desobediencia. Ups. Dígame, no diga ouch. Yo diría ouch. Mi amado, el pueblo de Israel va a sufrir las consecuencias de no haber entrado en Cristo, mi amado. Van a recibir el azote del diablo y la ira de Dios sobre sus vidas. La pregunta es, si Israel no entró en Cristo por desobediencia, la pregunta es, ¿y nosotros dónde estaremos ahora mismo? ¿Estaremos en el cuerpo de Cristo? Si es así, tenemos que ser obedientes y la obediencia se ve. Jesucristo la hizo manifiesta al mundo. Si lo que nosotros estamos es mostrando desobediencia, que no oramos, que no ayunamos, que no velamos, que no perseveramos, mi amado, ¿será que estamos realmente en Cristo? ¿O será que seremos contados con estos que no lograron entrar en el reposo por causa de la desobediencia? Mis amados, hoy el Señor nos dirá a través de su palabra cómo nosotros podemos entrar en esa obediencia. Primero que todo, tenemos que hacernos hijos de Dios. Mira lo que dice la escritura, Juan 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay otra forma que tú puedas entrar en el cuerpo de Cristo si no te haces un hijo de Dios. Si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Señor, entonces tú no eres parte del cuerpo de Cristo. No hay salvación para ti, lo dice la Escritura. Lo segundo, mi amado, es que prepárese para ser probado en la fe. Porque es la fe la que nos da la victoria. Creer en el Señor es lo que nos va a dar la victoria. Porque cuando yo creo en Cristo, esto me hace estar dentro de Él, estar en Él. Y por la obediencia de Él, entonces yo vengo a ser obediente. Pero eso va a ser probado de parte de Dios. Mira lo que dice la Escritura, Hebreos 11:17. Y este es un ejemplo de muchos que hay en la Escritura. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Mi amado, si Abraham fue probado, ¿tú piensas que el Señor no te va a probar a ti? ¿Que el Señor no me va a probar a mí? ¿Tú crees que basta solamente con decir, yo soy cristiano y ya, y con eso yo me voy para el cielo y me salvo? No, mi amado. Estar en el cuerpo de Cristo requiere demostrarlo. Él va a pedir por medio de la fe que tú lo hagas y nos va a probar. Y lo que nos va a probar a nosotros va a ser la obediencia. Eso fue lo que hizo con Abraham. Probó la obediencia de Abraham. Mira esto. Probar la obediencia implica que Él le da instrucciones y yo las tengo que seguir. Y eso fue lo que hizo con Abraham. De Abraham es que nosotros aprendemos la obediencia. El Señor le dice a Abraham, toma a tu hijo. Cogió al muchachito. Coja 2 siervos. Cogió 2 siervos. Vete para un lugar que te va a mostrar. Arrancó con ellos y fue a un lugar. Lleve madera. Llevó madera. Suba a la montaña. Subió a la montaña. Deje los siervos. Dejó los siervos. Todo el tiempo que el Señor le daba instrucciones, estaba probándolo a él. Probando si él era obediente o no era obediente. Al punto que llegó al mismo instante del sacrificio, cuando Abraham levantó el puñal para sacrificar ese hijo. Y el Señor lo paró y le dijo, para, no lo hagas. Ahora sé que tú me temes. Ahora. ¿Por qué? Porque lo estaba probando. Mi amado, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, espera ser probado en tu fe. Espera recibir instrucciones y el Señor va a esperar de ti que tú las oigas y las sigas. Ahora, ¿cómo yo voy a seguir las instrucciones al pie de la letra si yo no tengo una relación genuina y constante con Dios? ¿Cómo? Si yo no lo oigo, si yo no escucho su voz, ¿cómo voy a escuchar sus órdenes? No hace sentido, mi amado. Lo otro, después de escuchar su voz, mantener esta relación íntima con el Señor, orar, velar, que eso fue lo que hizo Jesús. Así fue que Él demostró la obediencia, oró, veló, ayunó para poder escuchar las instrucciones de su Padre. Entonces, la otra orden que tenemos de parte de Dios es que nosotros escudriñemos la Escritura. Mira esto que dice la Biblia, Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, ¿quiénes estos? Los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ya Pablo y Bernabé habían visitado Tesalónica y fueron y se desplazaron hasta Berea. Pero los de Berea demostraron algo más que los de Tesalónica no hicieron. Que ellos, después de que recibieron la palabra, con toda atención, con todo corazón, con toda solicitud, escudriñaban cada día las Escrituras para saber si lo que les decían era así o no. Mi amado, yo espero que usted esté escudriñando la Escritura. Cada clase, cada predicación. Vaya a la Escritura y mire a ver si lo que aquí nosotros decimos está por la Biblia. Si es así o no es así. Si está en la voluntad del Señor o no está en la voluntad del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar entonces o a seguir a Dios, a escuchar sus órdenes,
si yo no escudriño su palabra? Si yo no sé ni siquiera qué dice su palabra. Ahora, cuando yo escudriñe la palabra de Dios, entonces eso va a producir algo en mí. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es causa y efecto. Causa, escudriñar la escritura. El efecto, aprender a oír la voz de Dios. No hay otra manera, mi amado. Muchas personas, óigame lo que le voy a decir, lo hago por educación, ¿ok? Para que usted crezca en el conocimiento del Señor. Crezca en el conocimiento de la palabra. Para que usted sepa que todas las cosas que suceden, tú tienes que filtrarlas por la palabra de Dios. Muchas personas claman oír la voz de Dios. Uy, oí una voz que me dijo, haz esto, haz lo otro. Eso es imposible si uno no conoce la escritura, mi amado. Dios no se contradice. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Él no le va a hablar a una persona sin que conozca de Él. El ejemplo más claro que yo podría traerles ahora rápido es el ejemplo de Moisés. Cuando Jehová le habló desde la zarza a Moisés. Mira, mi amado, Moisés ya tenía conocimiento de la escritura. Recordemos que 40 años más atrás, él había sido dejado en las aguas y lo prohijó la hija de Faraón, pero quien lo crió a él fue su madre y sus hermanos. Y lo poquito que él tenía del temor de Dios, de quien lo recibió, fue de su madre. Él primero tuvo el conocimiento del Señor, entonces después pudo oír la voz de Dios, si no, no lo hubiera reconocido. Esto es importante que nosotros lo entendamos, mi amado, especialmente en estos tiempos, especialmente ahora que ya tenemos la palabra del Señor. Si ya tenemos la palabra del Señor, mi amado, la única forma que nosotros podamos oír su voz y ser obedientes a esa voz es a través de escudriñar la escritura. La pregunta que me sale a mí al lugar ahora es: ¿qué voz o voces estaremos nosotros escuchando? Porque fácilmente, mi amado, se sabrá a través de nuestras acciones. ¿Qué nosotros estamos haciendo representa a quien nosotros estamos escuchando? ¿De qué nosotros hablamos todo el tiempo? Como dice la escritura, Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿A dónde tú tienes los ojos puestos? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿A quién nosotros estaremos escuchando? Eso es fácil de saberlo. Mírate a ti mismo, a quien tú estás siguiendo. Porque según el que tú estés siguiendo, a ese está escuchando. Y quiero ponerle muchos ejemplos. Hay tantos ídolos hoy en día. Equipos, personas, hombres, mujeres, artistas. ¿A quién tú estás siguiendo? A ese que tú estás siguiendo, a ese es que tú estás escuchando. Como sexto punto, mi amado, después de oír la voz, hay algo muy importante que nosotros tenemos que hacer, y es reconocer a las autoridades superiores. Mira esto, Romanos 13, verso 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mi amado, si no está Dios, no hay autoridad. Y si hay autoridades, no hay autoridad más grande que la misma, que la que es de Dios. Dios es la autoridad sobre todas las autoridades. Es más, Él fue el que estableció todas las autoridades. Por eso dice la Escritura, hablándole al cuerpo de Cristo, sométase toda persona a la autoridad. Y yo diría más del cuerpo de Cristo, dice toda persona. Y toda persona es toda persona. Porque si yo me opongo a la autoridad, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mi amado, la obediencia no viene sin sometimiento. Si yo no logro someterme a las autoridades terrenales, a las cuales yo veo y las cuales me pueden castigar cuando yo contrarío las leyes, imagínate tú cómo yo me voy a someter a Dios que yo no lo veo y que está reservando el castigo para el tiempo del fin.
Imagínate tú. Esto es un ejemplo para nosotros. Si yo logro someterme a las autoridades terrenales, yo estoy dando un testimonio de que yo puedo seguir instrucciones, de que yo puedo ser obediente. Si yo soy obediente a esto, entonces yo puedo ser obediente también a algo que no es visible todavía aún para nosotros. Lo contrario a esto es resistirse a Dios, convertirse en un desobediente, no seguir las reglas. Y esto acarreará condenación, castigo eterno. Lo siguiente que debemos hacer, mis amados, para entrar en la obediencia es dejar a ese viejo hombre, a esa vieja criatura. Vivir la vida desde el momento en que te hiciste un verdadero hijo de Dios. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vive tu vida, mi amado, de acuerdo a ese versículo bíblico. Haz de cuenta, mi amado, que tú naciste el día que aceptaste a Jesús y que lo único que llegaste fue con un paquete de memoria, de la cual muchas cosas vas a tener que dejar ese viejo hombre, y muchas cosas te van a servir como experiencia para tu vida. Una vez que tú logres vencer a ese viejo hombre, entonces toda altivez será quebrantada. Y una vez que toda altivez sea quebrantada, entonces tú puedes ir a la obediencia. Mira lo que dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Algún pensamiento? No, mi amado. Todo pensamiento hay que llevarlo ¿a dónde? A Cristo. A la obediencia a Cristo. Mi amado, Dios no quiere hijos desobedientes. Por toda la escritura ese va a ser el factor común de lo que tú vas a encontrar. No pienses, mi amado, que en la desobediencia tú vas a obtener algún beneficio. Que en la desobediencia vas a obtener algún beneficio. Por el contrario, Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes, que oigamos las instrucciones del Señor, que las sigamos, porque Él las da a través de su Santo Espíritu. Y mira lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios y no entro a la obediencia a Cristo, mi amado, tan sencillo como que yo no soy un hijo de Dios. Para yo demostrar entonces que yo soy un hijo de Dios, yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo de Él, entrar en la obediencia. Y quiero enforzar este pensamiento una vez más. Quiero que te quede, por favor, bien claro. Dios no tiene hijos desobedientes. Dios no tiene hijos desobedientes. Los desobedientes son hijos de Satanás. Tan sencillo como eso. Mira lo que dice la Escritura. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas, ¿por cuáles cosas? Por las vanas palabrerías, por las mentiras, por los engaños, por las falsas doctrinas, viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No sobre los hijos de Él. Nosotros los hijos de Él, mi amado, veremos la victoria, veremos a Dios en Sión, dice la Escritura. ¿Quién es este sino Satanás, este desobediente? Por el contrario, Dios espera algo más de nosotros. 1 Pedro 1:14 dice, mira lo que dice la Escritura. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Mi amado, Dios siempre está diciéndonos, mueran a esa vieja criatura. Dejen el pasado atrás. Dejen la desobediencia atrás. Dejen de quebrantar la ley en el pasado, mi amado. Ahora entren a la obediencia, porque entrando a la obediencia, mi amado, entramos en Cristo.
entrando a la obediencia y no siendo conformistas, mi amado, heriremos a Satanás en el calcañar. Porque déjeme decirle algo, que si Satanás se va a perder en la eternidad, es precisamente porque él no oyó las instrucciones de su Padre Celestial, porque él fue un desobediente. Y si yo soy obediente, Dios me va a utilizar a mí como ejemplo, aún para juzgar a Satanás y los ángeles caídos. Mira lo que dice la Escritura. 1 Corintios 6:3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? No solamente a Satanás y a sus demonios, sino aún las cosas terrenales. Si nosotros somos esos hijos obedientes que Dios espera que nosotros seamos, mi amado, tendremos la capacidad y el privilegio de que Dios nos ponga a nosotros como testimonio de obediencia, como un ejemplo de obediencia. ¿Por qué? Porque seremos parte del cuerpo de Cristo. Demostraremos con ello que estamos en el cuerpo de Cristo. Y si Cristo, que es la cabeza, juzga a Satanás, nosotros que somos su cuerpo, pues seremos la demostración física, literal, de esa obediencia de Jesucristo. Que en Cristo ni siquiera su cuerpo fue un desobediente. Por lo tanto, mis amados, quiero dejarlos con este versículo bíblico en esta tarde. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Voy a hacer un alto, un segundito. No hay forma de que nosotros nos purifiquemos, nos santifiquemos sin obediencia a la verdad. No hay forma. Es un causa y efecto, una cosa que conlleva a la otra. Yo no puedo ser santo si soy un desobediente. ¿Saben por qué? Porque el mundo entero le pertenece al diablo y el diablo es un desobediente. Si yo no estoy separado del mundo, sino que hago parte del mundo, pues hago parte de la desobediencia. Tan sencillo y tan claro como eso. Eso dice la Escritura, dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas. ¿Qué yo tengo que purificar en mí? Mi amado, mi alma. Mi alma es la que tiene que tomar la decisión. Si yo vivo en la carne y voy a tener el mismo destino de la carne, voy a ir al infierno. O si yo vivo en el Espíritu y voy a tener el mismo destino del Espíritu, iré a Dios que lo dio. La decisión es tuya, la decisión es mía. Pero la Escritura dice: habiendo purificado las almas por la obediencia a Cristo, mediante el Espíritu, nos da un instrumento para hacerlo. Para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente y de corazón puro. Una vez más, siempre lo he dicho, siempre lo diré, esto se ve. Dice la Escritura que este es el resumen de toda la ley: amarse los unos a los otros como se aman a sí mismos. Ahí se resume toda la ley. Ahí se resume, mi amado, toda la obediencia. Si tú logras amar a tu hermano en el amor de Cristo, entonces habrás demostrado que has purificado tu alma y que estás en la obediencia al Señor. Ese es el mensaje que el Señor quiere que tú y yo, mi amado, tengamos muy claro en la mente. No hay otra forma de que nosotros podamos herir en el calcañar a Satanás si no es a través de la obediencia. Mire, mi amado, usted no va a vencer a Satanás si usted lleva el diezmo a la iglesia. Si usted se viste de saco y corbata todos los días. Si usted no se deja crecer la barba todos los días. Esas son religiosidades, cosas que son inútiles en cuanto al pecado, mi amado. No hacen efecto ninguno. No tienen nada que ver de vencer nosotros al enemigo de nuestras almas. Mas sin embargo, mi amado, si Cristo logró darle un golpe fuerte a Satanás, fue por causa de su obediencia. Él iba a ser herido en el calcañar, pero el Señor lo heriría a él en la cabeza. Mi amado, yo espero de todo corazón que tú no seas el talón de Aquiles de tu congregación. Por el contrario, que la fortaleza tuya sea tan grande que tú siempre estés
golpeando fuertemente el talón de Aquiles de Satanás a través de tu obediencia a Cristo. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, por tu palabra, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por las instrucciones que nos has dejado a través de tu preciosa palabra. Entendemos el propósito de la misma, Señor, pero no basta con que lo entendamos ahora, Señor, tenemos que vivirlo. Danos la fuerza, Señor, y yo sé que esta es nuestra tarea, esforzarnos nosotros mismos. Pero, Señor, si tú puedes hacer algo por nosotros, no dudes en hacerlo. Sabemos que tenemos una batalla muy grande por pelear, pero tú ya nos diste la victoria, Señor. Ayúdanos a ser más fuertes cada día, a morir al pasado, a esa vieja criatura, a morir, Señor, a la desobediencia, para que entonces nosotros nos vistamos ahora, desde ahora, Señor, en incorrupción, para que podamos un día, Señor, estar delante de tu presencia eternamente y para siempre. Señor, que tu palabra quede forjada en nuestros corazones, la obediencia la misma, el temor a ti y a tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Saludaos los unos a los otros en el temor del Señor. Bendiciones.